¿Qué relación tiene la capacidad de atención y concentración con el desempeño educativo y con medicamentos para corregirlo? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH, un problema evidente en la infancia y del que podemos saber más al respecto. Solo falta hacerse la pregunta. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas, psiquiatras especialistas en psicoactividad. Hoy dialogamos sobre un problema al que las sociedades han ido abriendo espacio de manera creciente. El TDAH, o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, una especie de criterios que explican la conducta y patrones mentales de una persona en relación al déficit de una capacidad específica del cerebro llamada atención. El niño ardilla, hiperactivo, inquieto y curioso, torpe e impulsivo, falto de paciencia, y a todas esas dificultades de conducta tan subjetivas, como que cada uno se podría sentir algo identificado, lo que hace importante la proporción de las cosas, la evaluación personalizada muestra la sospecha de que se explican todas estas conductas por un tipo de atención diferente al promedio de las personas. Y también hablaremos sobre la otra parte del diagnóstico, que es el tratamiento mismo, la estimulación de la capacidad de atención y cómo se puede lograr de manera eficiente. Y si paramos por un momento y hacemos consciente nuestro entorno, veremos que de forma permanente el entorno está lleno de objetos, a los que en realidad no le estamos prestando atención. La capacidad de atención funciona como un foco aplicado a una imagen. Es capaz de captar más detalles de esta imagen cuanto más quieto y enfocado esté sobre la misma. Por lo tanto, cuanto más aplico mi conciencia sobre un objeto o un momento, más atención le estoy poniendo. Y mejor atención y concentración significa una mejor memoria. Ahora bien, para que el foco se quede quieto y enfocado por un periodo de tiempo, porque sólo así podré captar todos los detalles, así también debo enfocar mi conciencia y sostenerla por un tiempo. Esto requiere que el cerebro invierta energía en neutralizar los demás objetos del entorno para evitar que estos lleguen a distraerme. Entonces, estar concentrado implica una actividad con una parte voluntaria, donde el ánimo juega un papel importante. Pero también hay que decir que una gran parte funciona de forma involuntaria. Se me ocurre que un gato es el ejemplo de un animal que puede estar muy concentrado en algo, pero pocos segundos después cambiar de objeto de atención. Por eso se suele decir que para el gato algo que no se mueve pasa a ser invisible. No hay dos personas en el mundo que tengan la misma capacidad de atención y concentración, ni siquiera momentos de la vida en que esa función sea la misma en una persona. Para comenzar, porque asienta en un órgano físico de la realidad llamado cerebro. Y todos debemos conocer personas muy distraídas y personas muy enfocadas al punto incluso de no prestar atención a cosas importantes. Es decir, los dos extremos de una distribución donde no hay dos iguales. Como cuando vemos una película en el cine, donde varias personas ven la misma película y al mismo tiempo cada persona la ve a su propia manera, presta su propia atención, pero todos se mantienen ahí sentados mirando, porque están ahí porque quieren estar ahí. La motivación será disfrutar o para la psicoactividad dopamina. Ahora, si se trata de una actividad laboral, estará seguramente motivada por el salario a fin de mes o para la psicoactividad dopamina. Ahora, ¿qué pasa si no quiero estar ahí? O una alteración de la psicoactividad me impide estar ahí. Este problema se observa mucho más en el ámbito educativo, justamente donde se reúne un grupo de niños de la misma edad
a realizar actividades que requieren de atención y concentración. Y aquí se vuelve más evidente que un porcentaje de estos niños muestra una conducta que dificulta la realización de las actividades, y esto interfiere en su evolución y adaptación al proceso escolar. Lo típico es que antes de los 12 años y prácticamente desde los 3 años se haya manifestado en el niño o niña algunos problemas que involucren una dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Y si bien es un poco más frecuente en varones, quizás se deba a que en niños es más frecuente también la hiperactividad como conducta que en las niñas, donde por el contrario es más evidente la desatención e impulsividad. Hablamos entonces de un niño con dificultades para seguir instrucciones, que no logra terminar sus tareas a tiempo porque sencillamente se distrae, no es capaz de prestar atención minuciosa y comete errores y descuidos con mucha frecuencia. Y como les cuesta mucho estar concentrados, huyen de hacer tareas que requieran de atención. No se organizan adecuadamente y olvidan con frecuencia o pierden las herramientas escolares. Y esto ocurre porque cuanto menos capacidad de atención y concentración tenga, cuanto más este foco se mueva sobre la imagen, menos detalles seré capaz de recordar. Además, suelen ser impulsivos y de poco temer, interrumpen a los demás, les cuesta mucho ser pacientes y esperar su turno. ¿Está en constante movimiento o no? Porque como muy bien mencionabas, hay casos sin hiperactividad. Por lo general, les aburren las actividades tranquilas y pueden tener dificultades en las actividades de la motricidad fina, como por ejemplo atarse los cordones de las zapatillas o abotonarse una camisa. Y esto influirá también en la mala caligrafía, que es una queja muy frecuente de padres y educadores. Eso sí, son muy cariñosos y les encanta prometer grandes cosas. Muchos nos podemos identificar con alguno de estos problemas, pero estos pueden ser tan intensos que provoquen bajo rendimiento académico y dificultades en la adaptación. Así que en un momento mencionaremos cómo podemos ayudar a las personas que padecen del trastorno de déficit de atención y sobre todo hablaremos del tratamiento de este problema. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Puedes contactarnos ingresando a nuestra página web www.quemepasa.com.bo y también a través del Facebook con @quemepasapsicoactividad. Continuamos. En diálogo, la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. Nos gusta mucho pensar que en la búsqueda de la eficiencia, el funcionamiento cerebral se parece mucho a la economía. El cerebro va a invertir en concentración a medida que obtenga ganancias. Por eso una persona que se habitúa a aprender suele adquirir felicidad. El cerebro premia con dopamina las conductas que generan resultados eficientes, es decir, que los hábitos refuerzan la concentración. Pero si este circuito no cuenta con los recursos suficientes, es decir, si estos circuitos no reciben su paga en dopamina, la conciencia podrá seguir buscando objetos a los que le puede prestar atención, es decir, estar muy distraídos en busca de esta recompensa que es la dopamina. Y respecto a eso, un dato interesante. Si una persona tiene una capacidad suficiente de atención y recibe un excedente, quizá pueda sentirse efectivamente más activo, pero la experiencia incluirá tensión y distractibilidad. En cambio, las personas que tienen déficit de atención, al recibir estimulación de la dopamina, suelen enfocarse, tranquilizarse y lograr concentrarse como el promedio de las personas.
Conocemos esto gracias a un grupo de sustancias llamadas anfetaminas, en cuya familia se incluyen medicamentos de gran utilidad como el famoso metilfenidato. El uso médico de estos remedios completa la evaluación ante la sospecha que el déficit de atención esté provocando los problemas de conducta. Entonces, estimulando esta función de la psicoactividad, podemos generar que una persona con déficit de atención tenga un cambio en la conducta, que produzca un mejor rendimiento escolar o laboral y además tenga una mejor adaptación. Es decir, que estaríamos al mismo tiempo tratando y diagnosticando. Y también me gustaría mencionar que un vehículo no andará más rápido porque le pongamos más gasolina al tanque, pero si el tanque está vacío, sí que logrará funcionar si le ponemos gasolina. Y menciono esto porque muchas personas en etapas universitarias y laborales hacen uso de anfetaminas para incrementar su rendimiento laboral o mental, pero muchos de ellos terminan no obteniendo el resultado que esperaban tener. Es que lo malo no es la herramienta. En todo caso, es intentar comer con un rastrillo necesitando un tenedor. Por eso, insistimos tanto en que un correcto balance psicoactivo requiere necesariamente de lo personalizado. Las herramientas son todas útiles si se respeta este aspecto. Algo similar aplica a las terapias, al acompañamiento psicopedagógico, los instrumentos de apoyo al aprendizaje. Todos son complementarios a lo que manda el sentido común. Si el problema está en el déficit de los recursos del circuito de atención, la solución es otorgarle más recursos al circuito. Sabiendo que no existen dos personas con el mismo nivel de ansiedad, saber quién tiene un trastorno del déficit de atención y quién no, no puede ser un límite medido de una manera exacta. Y me gustaría mencionar que los estudios como la tomografía y la resonancia magnética le sirven al médico en este tipo de casos para poder descartar otras causas de los problemas de conducta que no necesariamente tengan una relación o un origen en el déficit de atención. Por ejemplo, podríamos hablar de aquellos cuadros orgánicos cerebrales. El diagnóstico del trastorno del déficit de atención es una herramienta para intentar ayudar a muchas personas que pueden padecer enormes frustraciones de fracasar, tanto en el sistema social, educativo y laboral, por padecer un déficit específico de la atención. Consideramos que el diagnóstico no debería de ser una etiqueta para provocar un estigma, ni tampoco una excusa para no buscar una asistencia especializada. Como cada problema de la psicoactividad, existirá una herramienta que funcione bien si se la usa de una manera adecuada y personalizada. Tal vez la sociedad humana requirió desde sus inicios de personas enfocadas para resolver enredos y de distraídos para detectar pronto el peligro. No se puede pretender que todas las personas seamos iguales y funcionar requiere de alguna manera competir. Es eso lo que da felicidad al cerebro, vencer los retos. El déficit de atención se manifiesta demasiado temprano en la vida como para que la persona pida ayuda explicando lo que le ocurre. Nuestra fuente de información es evaluar su conducta y su rendimiento. Y si se detecta que los problemas de conducta están causados por distractibilidad, negar el tratamiento médico es como negarle el bastón a quien lo requiere para seguirle el paso a los demás. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Los invitamos a escuchar ahora las conclusiones al respecto de este tema. El trastorno por déficit de atención se hace evidente desde la infancia en problemas con la educación y conductas inquietas e impulsivas.
No se trata de una enfermedad, sino de un grupo de personas cuyos niveles de atención y concentración requieren el apoyo de herramientas médicas para, mejorando la disponibilidad de estos recursos, mejorar también el rendimiento y cumplimiento escolar, académico y social. El punto de partida es lo personalizado del uso de las herramientas. ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad. Hemos escuchado el diálogo entre la doctora Eve Kuhn-Müller y el doctor Ariel Rojas. Te invitamos a contactarte con nosotros a través de nuestra página web www.quemepasa.com.bo y de nuestra página del Facebook. Nos puedes encontrar con @quemepasa psicoactividad. Si quieres sugerirnos algún tema que sea de tu interés para poder desarrollarlo, no dudes en escribirnos y dejarnos tu comentario. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo aquí, en ¿Qué me pasa? Asistencia profesional en psicoactividad.